pero no conocemos tanto como que hay ahí una especie de velo respecto de la justicia local. ¿Dónde estamos parados en términos de tecnología, en términos de infraestructura, en términos de, pues si me apuras, incluso hasta del número de jueces? ¿Con qué contamos en este sector de la impartición de justicia en México, Luis Efrén? Sí, en términos generales, me parece que es normal que la agenda pública de la República se concentre en los órganos jurisdiccionales cúspides, porque en cierta medida determinan el fallo final sobre un asunto que a todos nos interesa. Pero creo que como tú lo has hecho saber en muchas publicaciones y en muchas reflexiones, la justicia local, por su cantidad, representa sin duda alguna la mayor demanda de justicia del ciudadano en el Estado mexicano. Tan solo como tú lo has hecho resaltar y muchos estudios también, pues basta echar un ojo a las cifras del INEGI para ver el mayor número que existe de juicios familiares, de juicios civiles, de juicios laborales, ahora en el tránsito de la reforma laboral, de la justicia penal, el 92%, más del 92% son delitos locales. Entonces, eso digamos que ese es el panorama que implica la necesidad de que el mayor número de problemas de justicia que existen en el país, pues se concentran justamente en los tribunales locales. Ahora, ¿qué es lo que en cada entidad federativa implica este reto? Yo lo sintetizaría con tres categorías fundamentales. Me parece que la justicia local tiene que ser una justicia rápida, tiene que ser una justicia con calidad y una justicia sensible a partir de la perspectiva de los derechos humanos. Justicia rápida, y bueno, me refiero a esas categorías en sentido común porque obviamente pues ahí las categorías de breve juicio, celeridad, expeditez, pues son las categorías constitucionales. Pero, ¿en qué medida un tribunal está enfrentando esta dinámica? Porque sin duda alguna, si hacemos un diagnóstico en los problemas civiles, familiares, penales, mercantiles, sin duda alguna la justicia local está rebasada. Eh, Sin duda alguna, el número de jueces que a nivel internacional se requieren por número de habitantes no es una cifra que, digamos, ningún tribunal local lo pueda lograr como un buen estándar. En términos de presupuesto, sin duda alguna, muchas de las entidades federativas no llegamos ni al 1%, ni siquiera al 2% como recomendación internacional. En términos de infraestructura, ahora que estamos en tiempos de pandemia, pues aunque resulte la justicia digital una herramienta fundamental para hacer frente a una mejor justicia de manera más rápida, pues es obvio que no estamos preparados en infraestructura para poder desarrollar los retos que implica una justicia digital. Y así podemos seguir haciendo un diagnóstico en donde los tribunales locales, a mi juicio, están saturados. Hay una gran cantidad de asuntos y que de una u otra forma representa un reto fundamental para resolver de manera pronta y expedita, como dice la Constitución. Yo, por ejemplo, tengo algunos meses con mi trabajo y tenemos que ser muy autocríticos, Miguel. Eh, no, a mí me da, y lo digo con sinceridad, vergüenza, que como tribunal de alzada tengamos que resolver, por ejemplo, un asunto en 8 meses para decirle a una parte que no interpuso su recurso en tiempo. O sea, 8 meses para contar, por ejemplo, 3 días. Ocho Caramba. meses para contar Está, 30 está, días. está fuera de toda razonabilidad eso. Claro, pero si tú revisas la mayoría de los tribunales de alzada o los mismos plazos de los jueces de primera instancia, pues esos son los problemas. Esos son los problemas que enfrentamos, en donde no solamente es el número y la cantidad de asuntos, sino también las concepciones que los jueces tenemos a la hora de resolver este tipo de asuntos. Entonces, ahí obviamente nos hace falta infraestructura, nos hace falta recursos, nos hace falta innovación, pero
sobre todo en lo que nosotros nos corresponde, nos hace falta una nueva concepción del juez para resolver de manera sencilla, rápida, sin obstáculos, las cuestiones que de una u otra forma demandan rapidez. Yo, digamos, en términos generales, te diré que casi el 30%, 40% de los asuntos ordinarios son relativamente sencillos en términos procesales, pero los dificultamos de una forma tal que prácticamente no damos esa respuesta. Entonces, en esa parte yo creo que sí es importante que los jueces, más allá de generar condiciones óptimas, obviamente, para los juzgadores y para las personas que solicitan acceso a la justicia, una buena infraestructura, una buena casa de justicia para administrar e impartir justicia, sí se requiere sin duda alguna una nueva concepción de lo que nosotros debemos de entender como breve término, breve plazo o breve juicio. La segunda cuestión que yo creo que vale la pena como un reto fundamental es la calidad, porque creo que también tenemos que ser muy autocríticos de cómo la justicia local resuelve. Hay un dicho que yo lo conocía de manera externa cuando a veces me tocaba litigar asuntos, que decía, el juez local mejor no se mete en problemas y que allá que lo resuelvan en amparo. O sea, hay una especie de como asunción de una capitu diminutis, ¿no? Del juez local, decir, bueno, como es la primera instancia, pues me puedo equivocar. Como es la primera instancia, allá que el juez de amparo diga lo que tenga que decir. Y si es un asunto muy complejo, pues allá que la corte lo comente, ¿no? Sin Ahora, embargo, en este punto, perdón, Luis Efraín, que mencionas, también ahí hay un error de óptica desde mi punto de vista muy importante, porque en la lógica de lo que tú señalabas, ¿cuántos asuntos llegan al amparo? O sea, también estamos hablando de un porcentaje relativamente menor, es decir, en los informes anuales del Poder Judicial de la Federación, números arriba, números abajo, estamos hablando de un millón de causas. Y simplemente en materia familiar, una materia, se litigan prácticamente 710,000 más 550,000 aproximadamente en materia civil. O sea, realmente lo que llega a conocimiento del Poder Judicial de la Federación, en ese millón incluyo todo lo de amparo, incluyo todo proceso penal ordinario, todo proceso federal ordinario, ya sea en materia penal o civil o algunas otras ámbitos temáticos. Entonces, en esa lógica creo que estamos perdiendo de vista algo muy importante, porque si el juez local se va a desentender de la calidad, ahí estamos en problemas, ¿no te parece? sin duda alguna, Miguel, porque creo que no solamente la justicia de amparo es una justicia hasta cierto punto elitista, porque no todas las personas tienen un abogado para acceder a un recurso extraordinario de esta naturaleza, pero aún suponiendo que el Instituto de Defensoría Pública haga un gran papel y represente a la mayor número de personas, a los más débiles, que en este caso de una u otra forma plantean problemas de derechos en causas penales, lo cierto es que los jueces locales deben de ser, como se dice en el estándar internacional, los mejores jueces interamericanos, los mejores jueces constitucionales, porque ellos son la primera, digamos, trinchera que las personas se enfrentan para demandar justicia. Entonces, no solo por lo que bien tú dices que hay un porcentaje que implica un filtro para la justicia de mayor calidad, por así decirlo, por esta deferencia de decir, bueno, el juez local no debe de resolver tantas cuestiones importantes porque hasta que llegue el juez de amparo, pero bueno, no todos los asuntos llegan al juez de amparo. Y la otra consideración, y esta ya es una práctica de experiencia en este año que tengo como juez penal, es que en realidad los asuntos que se discuten en la justicia local son muy complejos y también representan, obviamente, demandas de justicia que requieren una gran elaboración de interpretación jurídica y de solución de problemas sensibles a la ciudadanía. Es decir, no solamente está el mayor número de asuntos que
enfrenta la justicia, sino también existe el mayor número de volumen de temas de calidad de justicia que el juez debe de resolver, porque en muchas ocasiones esos se quedan en esa instancia local y no llegan obviamente al ámbito federal. Entonces, ese es otro reto, me parece fundamental. Tú sabes que la Constitución solamente establece la calidad de excelencia para los jueces y magistrados. O sea, además de profesionales, además de independientes, debemos ser excelentes. Y la excelencia jurisdiccional obviamente se logra no solamente con una buena sentencia bien redactada, obviamente no solamente se logra atendiendo la causa justa que en un determinado momento se tiene que resolver, sino que día con día, y tú eres un impulsor obviamente de la difusión de los temas de derecho, pues hay que especializarse en razonamiento probatorio, y en razonamiento probatorio hay que especializarse en valoración de prueba, testimonio de psicológico, y en esa valoración hay que especializarse en testimonio de menores de violación de género. Entonces, cada vez es más compleja la ciencia jurídica, que un juez local no puede dejar estos temas fundamentales de justicia local para que un juez federal se le pueda preguntar si se violó o no el ámbito de los derechos de una persona. Entonces, creo que esa otra parte me parece, y siendo muy autocrítico, los jueces locales tenemos, digamos, deudas con la ciudadanía. No solamente por esta referencia de querer dejar los asuntos para el ámbito federal, sino porque son sentencias poco claras, son sentencias sin estándares de mayor precisión jurídica, son sentencias que en mayor o menor medida, en su gran, digamos, tendencia jurisprudencial, son excesivamente formalistas, en donde en su gran mayoría se obstaculiza el acceso a la justicia, entonces no se analiza el fondo del asunto. Y cuando hay un asunto de fondo, en cierta medida, y nos plantean cuestiones de tratados, de interpretaciones de tratados, pues decimos, es que eso ni siquiera es parte del orden jurídico que hay que observar. Entonces, y eso representa obviamente una gran complejidad, porque pues un día uno ve, no sé, en materia penal, las reglas de Mandela, que establecen estándares universales para las personas privadas de la libertad. Entonces, no solamente es la ley de ejecución penal la que uno debe de observar, sino también este tipo de principios. O ve, por ejemplo, las reglas, los principios de Siracusa o los principios de Limburg sobre límites de derechos. Entonces ya no nada más es un test de proporcionalidad, sino también hay criterios ya más o menos estandarizados que deben de desarrollarse, o uno encuentra unas reglas en materia de anticorrupción que para juzgar un delito se tienen que observar. Entonces, en cada materia, y tú lo sabes muy bien, no solamente hay tratados, hay interpretaciones de esos tratados, hay un derecho que de una u otra forma se puede recibir por el juez local para hacerlo vinculatorio y obligatorio, y eso implica una gran calidad y un gran compromiso hacia la ciencia jurídica, hacia la norma, para poder resolver este tipo de problemas. Y créeme que, y eso es una sorpresa grata para mi labor jurisdiccional, que cada asunto que nosotros vemos cada semana plantean ese tipo de problemas. Es decir, no es que nos llegue un asunto, por así decirlo, interesante cada un mes o cada 2 meses. No, cada semana estamos resolviendo problemas muy sensibles, muy importantes de interpretación de derechos humanos, y que representan una mejor preparación de excelencia jurisdiccional, que de una u otra forma representa un reto para la justicia local, ¿no?